Primero, ante todo, gracias por los que se están uniendo, por los que ya se han unido, por los que siempre nos van siguiendo en este ciclo de Ateneo. Y vamos a dar comienzo al Ateneo número 14 de este ciclo que comenzó allá en noviembre del 2020 con distintas temáticas. Ya tuvimos otra experiencia previa con participación del Hospital de Niños y en esta oportunidad estará la doctora Roxana Burdet, cirujana infantil del Servicio de Cirugía y de la Residencia de Cirugía del Hospital del Niño Jesús, y la doctora Cecilia Puga Nubés, también cirujana infantil, coordinadora del Servicio de Emergencia, con el Ateneo llamado Abdomen Agudo Quirúrgico en Pandemia, experiencia en el Hospital del Niño Jesús. Muchas gracias a todos y les cedemos la palabra, chicas. Bueno, buenas noches. Yo soy Cecilia Puga. Queremos agradecer la invitación a estos Ateneos, que siempre es muy gratificante poder aportar algo desde, bueno, nuestra posición. Como dijo la doctora, vamos a hablar sobre el abdomen agudo quirúrgico en pandemia y sobre todo de la experiencia nuestra en el Hospital de Niños. La aparición y propagación desde diciembre del 2019 del virus SARS-CoV-2 ha traído grandes desafíos a nivel mundial. Uno de ellos es la multiplicidad de las manifestaciones clínicas y la escasa información sobre la afectación en la edad pediátrica. Uno de los reportes internacionales, varios de los reportes internacionales, encontramos diversas manifestaciones gastrointestinales, siendo una de las más frecuentes el abdomen agudo. El abdomen agudo, todos sabemos que es la aparición brusca de un dolor abdominal, que puede ser difuso o localizado, que va acompañado de otros síntomas y signos, y que puede requerir ya sea un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Es una consulta muy frecuente en los servicios de emergencia, representa entre un 8 y un 18% de las consultas. Es por eso que es muy relevante ver cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con COVID-19 que se presentaron en el servicio de emergencia de nuestro hospital como un cuadro de abdomen agudo. Existen múltiples causas que llevan a un cuadro de abdomen agudo, que ya conocemos de acuerdo a la edad de los pacientes, pero a todo esto, desde el año 2020, se sumó como etiología el SARS-CoV-2. Dentro de la bibliografía que realizamos, la búsqueda, los artículos, la mayoría de las series que encontramos, por ejemplo, en el caso de los adultos, era la presencia de un dolor abdominal localizado en fosa ilíaca derecha, en un contexto del COVID-19 con imágenes normales, lo que llevó a pensar que el cuadro de abdomen agudo estaba relacionado con la infección. En las series pediátricas que encontramos, casos de 8 pacientes, 4 pacientes, vimos cuadros compatibles de apendicitis, pero que muchas veces iban acompañados de un rápido deterioro clínico, lo que se asumió como un cuadro de síndrome inflamatorio multisistémico, que lo vamos a ver más adelante. La mayoría de estos pacientes requirieron un tratamiento conservador asociado al tratamiento, por supuesto, del síndrome inflamatorio multisistémico. En otras series que encontramos ya más reciente, en febrero del 2019, como ser, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, también se vieron manifestaciones clínicas sugestivas de apendicitis como cuadro de una infección viral aguda o como ya parte del síndrome multisistémico. Esto muchas veces se vio que está asociado a una hiperplasia linfoidea reactiva que lleva a la obstrucción luminal del apéndice como consecuencia de lo que se produce el cuadro de apendicitis. En otro trabajo de Estados Unidos también se vio en una serie de 48 pacientes, tuvieron 10 casos de apendicitis y ellos también como conclusión llegan a que esto puede ser realmente la manifestación ya sea de un cuadro agudo o postinfeccioso asociado al COVID-19. Cuando entramos a hablar ya más específicamente del abdomen agudo quirúrgico, sabemos que la etiología va a depender muchas veces de la edad del paciente, ya sea un neonato, un lactante, un preescolar o un escolar. En la edad escolar y preescolar sabemos que la etiología más frecuente es la apendicitis. Y estábamos nosotros como cirujanos, ¿sí?, acostumbrados a tratar
con este cuadro abdominal, que era muchas veces de aparición brusca, intensidad variable, que se acompañaba de otros síntomas y que requería un tratamiento quirúrgico de urgencia. Los síntomas acompañantes que presentaban eran vómitos, diarrea, fiebre, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasó? Nos fue difícil empezar a orientarnos cuando empezó la pandemia, porque muchos de estos síntomas entraban dentro de los criterios diagnósticos de casos sospechosos. Entonces nos encontramos frente a un amplio espectro de pacientes con dolor abdominal. Por un lado teníamos los pacientes acá, como dice el cuadro típico de abdomen agudo. Teníamos pacientes sintomáticos para COVID-19 que consultaban por fiebre, tos, que era la clínica que uno estaba más o menos habituado a escuchar o a leer en el principio de la pandemia, pero en pediatría veíamos que se acompañaba de síntomas gastrointestinales. En la estadística propia del Hospital de Niños tuvimos hasta un 35% de síntomas gastrointestinales. En otras series de la bibliografía se llega a presentar hasta un 54% la presentación de manifestaciones gastrointestinales. Y el otro grupo de pacientes que también nos comenzaron a llegar a la guardia, que también hacía como más confuso el panorama, eran pacientes que tenían un cuadro típico de apendicitis con el dolor, toda la clínica, pero que ya sea por su contexto epidemiológico o por la prevalencia misma del virus en la población, uno sospechaba que podía ser un asintomático. Entonces, como verán, el panorama era complicado. Nos enfrentábamos ya, por un lado, al diagnóstico diferencial de estos pacientes, asociado también a la demora en la consulta. Los pacientes no querían venir al hospital, ¿sí? Por miedo, principalmente por miedo, ¿sí? Eso disminuyó mucho la consulta, pero también nos demoraba el diagnóstico, ¿sí? Llegar a un diagnóstico de los pacientes. Una vez que llegaban los pacientes al hospital, veíamos que la valoración era muchas veces más difícil. Realizar el seguimiento de los pacientes aislados, que una vez que entraban en el protocolo por sospecho, por COVID positivo, era más complicado. Nosotros acostumbrados a hacer muchas veces un seguimiento evolutivo, revisar al paciente varias veces, ya con el paciente en aislamiento, era más complejo. Y por último, para terminar de completar, en agosto la aparición del síndrome inflamatorio multisistémico, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ante todo este panorama, ¿cómo lo fuimos elaborando? Y lo fuimos, digamos, buscando las soluciones con el trabajo en equipo, el equipo siempre interrelacionado con los distintos servicios, la presencia del servicio de infectología persistentemente en la guardia para orientarnos, apoyarnos con la implementación de los protocolos y también para reforzar el uso de los EPP, que al principio fue bastante como complicado, que el personal de salud se adhiera, o sea, constantemente al uso del equipo de protección personal. Pero bueno, esta colaboración que se dio en los servicios fue fundamental para poder agilizar lo que era la atención de los pacientes. Entonces, a esos algoritmos que nosotros estábamos acostumbrados, donde llegaba el paciente, se diagnosticaba, se realizaban los estudios complementarios, se sumaron dos actores muy importantes que fueron los protocolos y la implementación del aislamiento, que son cosas con las que convivimos actualmente. Y cuando hablamos de, como decimos, la frutilla del postre, fue la aparición del síndrome inflamatorio multisistémico, que vino también a hacer un cambio radical en el pensamiento nuestro como médico, en la actuación en el hospital, ¿sí? En el síndrome inflamatorio lo que vimos, que en su etapa prodrómica, presentaba manifestaciones gastrointestinales que podían simular un cuadro de apendicitis aguda. En las fases tempranas podían presentar dolor abdominal, vómitos y diarrea, fiebre, ¿sí? Este dolor sobre todo localizado a nivel de la fosa ilíaca derecha, y esto se explica porque es una invasión directa de los ganglios linfáticos por el virus. Sabemos que a nivel de la fosa ilíaca derecha tenemos una mayor densidad de ganglios, ¿sí? Y además la placa de Peyerl en el ilion terminal es más densa. Entonces, esto es la explicación del cuadro
de dolor localizado en fosa ilíaca derecha, que no deja de ser un cuadro de adenitis mesentérica muy intensa en un contexto complicado de un paciente complicado. Como les dije al principio, la mayoría de las series hablan de pacientes con dolor en fosa ilíaca derecha con un rápido deterioro clínico. Entonces, era importante realizar un diagnóstico diferencial correcto y rápido. ¿Qué se vio? Que el laboratorio, a pesar de que teníamos en ambos leucocitosis, eritros aumentada, PCR aumentada, no servía para diferenciar un cuadro del otro. ¿Qué se vio? Lo más importante, el uso de los estudios imagenológicos y sobre todo la ecografía abdominal. La ecografía fue la que permitió diferenciar lo que es un cuadro de un síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID, en donde vemos que se caracteriza por la presencia de un apéndice normal, un engrosamiento a nivel del ilion terminal y del ciego, engrosamiento de la grasa mesentérica, la presencia de adenomegalias y líquido libre. En cambio, cuando estamos en presencia de un cuadro apendicular, vamos a encontrar dolor en la zona ecográfica, sobre todo cuando se pasa el traductor. Vamos a encontrar normalmente un diámetro apendicular mayor a 6 milímetros y muchas veces la presencia del apendicolito. Entonces, en base a esto, a todo lo que se fue juntando de información, se permitió armar este algoritmo para los pacientes que venían con una sospecha clínica de apendicitis y con antecedentes del contacto familiares con COVID. Entonces, como vemos acá, lo fundamental de la ecografía, lamentablemente, no es un recurso que está, digamos, muy al alcance. En las guardias tenemos ecografía solamente durante el día, los fines de semana no, pero la relevancia que tuvo este método diagnóstico es muy importante, ¿sí? Cuando se realiza la ecografía, podemos tener distintos escenarios diagnósticos, donde podemos ver si hallamos signos ecográficos, como los vimos anteriormente, de síndrome inflamatorio y la visualización de un apéndice normal, uno toma una conducta expectante, ¿sí? De observación y de control. Si vemos que no hay signos del síndrome del CIMC y vemos signos ecográficos de apendicitis, se toma una conducta quirúrgica. Muchas veces aún así puede persistir la duda diagnóstica donde podemos utilizar la tomografía axial computada, que no es lo que más utilizamos en pediatría porque muchas veces requiere anestesia general, es más complicado, pero ayuda muchas veces a aclarar el diagnóstico. Y también tenemos otro método que es la laparoscopía, que bueno, que no deja de ser una técnica quirúrgica. Bueno, a continuación la doctora Burdett va a hacer la presentación del caso clínico. Micrófono. Bueno, buenas noches a todos. Yo también formo parte del servicio de emergencia junto con Cecilia en el Hospital de Niños y la verdad que sí, estamos muy contentas de esta invitación, de poder compartir con ustedes un poquito de la experiencia de lo que vivimos día a día en la emergencia, en la sala y en todos los servicios, digamos, quirúrgicos del hospital. La verdad es que, bueno, le agradezco a ustedes, obviamente a la gente del ministerio, también a la gente del hospital de la dirección que nos otorga la posibilidad de poder brindarles esta información. Y bueno, el caso clínico hoy lo elegimos porque justamente se ajusta a un paciente que nos puede llegar hoy por hoy y que lo tenemos que empezar a pensar y a razonar dentro de este contexto de pandemia que estamos viviendo, ya no como lo razonábamos antes al dolor abdominal y al abdomen agudo, sino también agregando todo esto que explicó Cecilia del tema de los síndromes de dolores abdominales que se pueden dar dentro del marco del paciente también con COVID. Y en este caso es un paciente de 4 años, del sexo masculino, que ingresa un 24 de noviembre del año 2020 a las 10:30 de la noche, con dolor abdominal de 48 horas de evolución y fiebre. Son motivos de consulta que obviamente lo catalogan al paciente de un paciente también sospechoso. Se interna en guardia, en la parte quirúrgica, en cirugía, se realiza un laboratorio que informaba 11.300 glóbulos blancos, una hemoglobina normal de 12,6, una eritro aumentada de 45 y las plaquetas dentro del rango normal, con un coagulograma que también está normal.
Como todo paciente con sospecha, se hisopa una vez que ingresa al sector y en esa internación y durante esa internación realiza 2 picos febriles, uno de 39 y uno de 38. Como todavía el paciente no está catalogado de quirúrgico, queda en conducta expectante y control en la guardia. Como dijo Cecilia, nosotros muchas veces al paciente lo tenemos que revisar varias veces hasta que logramos un diagnóstico ya definitivo. Y es el caso de este niño que ingresa por la noche y que se lo va controlando durante la noche y en su evolución al día siguiente, el día 25, con una PCR ya negativa, no detectable, un paciente que continúa con dolor abdominal, sobre todo en fosa ilíaca derecha, presenta otro registro febril de 38 grados, ya se le realiza una radiografía de abdomen, que es la que ustedes pueden observar en pantalla. Es una placa que estamos acostumbrados a verla en pacientes que tienen líquido en la cavidad y que por ahí uno los puede catalogar de peritoneales. Bueno, un paciente que es catalogado quirúrgico justamente, entonces le realizan el electrocardiograma, se agrega el antibiótico ya al tratamiento y su ingreso a quirófano. Ingresa con un abdomen agudo quirúrgico y en el protocolo de cirugía figura como diagnóstico una peritonitis primaria y un apéndice congestivo. Obviamente se realiza la apendicectomía de ese apéndice congestivo. Al día siguiente, el paciente, ya en una sala de clínica postquirúrgico, presenta un nuevo registro febril, por lo cual es valorado, siempre cirugía, a pesar de que el paciente está en una sala de clínica, obviamente continúa viéndolo, y es valorado por cirugía, por un dolor intenso también que presenta 24 horas después de la cirugía, tratado con dipirona, diclofenac y morfina. Paciente que no está peritoneal, pero que no es común, esto es una aclaración que voy a hacer, no es un esquema analgésico que se use normalmente en un postquirúrgico de un paciente que fue operado por un apendicitis congestivo y una peritonitis primaria. O sea, no es un esquema comúnmente utilizado por estos chicos. Por supuesto, se descarta la complicación quirúrgica al momento del examen. El paciente continúa el día 27 y el día 28 estable, con una favorable evolución, con buena tolerancia a los alimentos, por lo cual continúa con la posibilidad del alta 24 horas después. El día 29, el paciente ya con persistencia de fiebre, ya realiza un pico febril de 39,3 y se agrega una inyección conjuntival bilateral, lo cual ya hace sospechar a los médicos de la sala un posible síndrome post-COVID. Recordemos que el chico al ingreso se lo hisopa y tenía un COVID negativo. Acá ya se solicita serología propia ya del COVID y un ecocardiograma. Y se le realiza una radiografía de tórax, obviamente para descartar focos, que es la que tenemos en imagen, que podemos observar que es una radiografía de tórax normal. En el laboratorio este niño ese día ya presentaba 18.200 glóbulos blancos con una desviación a la izquierda con neutrófilos aumentados, plaquetas 378.000, una eritro aumentada con respecto al ingreso 68, una función renal normal y transaminasas normales. Por motivo de esta sospecha de síndrome post-COVID se realiza un ateneo multidisciplinario, clínica y cirugía, toman el apoyo de cardiología, infectología y reumatología a los servicios del hospital y por consejo de este ateneo, se decide que el paciente debería pasar a una terapia intermedia para ya realizar tratamiento por un síndrome multisistémico, o sea, con la idea de que ya el paciente presenta un síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID. Por lo cual el paciente es llevado a terapia intermedia, donde comienza su tratamiento, se le realiza además un ecodoppler que informa dilatación leve de las cavidades izquierdas con una disfunción diastólica leve. En el laboratorio ya propio para este síndrome se recaba que la inmunoglobulina G SARS-CoV-2 está positiva, aumentada, 10,16, la M no, la M está normal, 0,71, y el fibrinógeno, 191,8 miligramos, aumentado, con un dímero D bastante aumentado, 400-800, una urea de 9, una LDH aumentada de 513, una CPK de 360, que es un valor aumentado para el valor normal, pero una CPK-MB, que es la que se estudia para ver justamente qué incidencia puede tener en el músculo cardíaco, de 20 unidades por litro, no estaba tan aumentada la MB,
si el ProBNP, que es el factor natriurético cerebral, que también marca cuando hay injuria en el músculo cardíaco, ese sí estaba elevado, 1561, una troponina normal de 1,7. A este paciente comienza a hacérsele ya el tratamiento propio para este síndrome inflamatorio multisistémico con gamma-globulina a 2 gramos por kilo día, solumedrol 10 miligramos kilo día, aspirina 100 miligramos por día y del tizona 0,5 miligramos kilodosis cada 24 horas durante 3 días. El paciente el día 4 días después de todo este laboratorio y este ingreso a terapia, con un control ecocardiográfico que informa que el paciente está bien, con un buen estado general y con buena evolución, se decide su alta hospitalaria para control ya por consultorio externo. Bueno, acá lo que nosotros presentamos un poco son nuestras estadísticas. Por supuesto que las estadísticas tienen como un poco más valor cuando uno las puede comparar con años anteriores. Entonces tomamos las estadísticas que teníamos del 2019, año prepandemia, 2020, que fue el año ya con pandemia pleno, y lo que tenemos del 2021, que es hasta marzo de este año, del 2021. Estos fueron los ingresos por guardia, por dolor abdominal en estos años. Como vemos, francamente altos en el 2019, 2.274 ingresos, comparados en el 2020, obviamente, la mitad prácticamente de ingresos, y en el 2021 la tercera parte, que es lo que llevamos del año, en realidad que son pocos meses. Y acá tenemos un cuadro de comparación de qué pacientes, de todos estos que hablamos, que ingresaron por dolor abdominal, fueron intervenidos por cuadros de abdomen agudo durante estos años, donde nosotros vemos que en el 2019, de esos pacientes que ingresaban, más de 2.000, fueron intervenidos 494, que corresponden a un 21,7% del total. En el año 2020, 278 pacientes fueron intervenidos, que corresponde, si bien es mucho menor la cantidad, fíjense, el porcentaje en relación a la cantidad de ingresos, la cantidad de operados aumenta. Y en el año 2021 también hay como un aumento, pero es un valor que hay que tomarlo relativo, porque como decimos es parcial, es solamente de enero a marzo de este año, entonces puede dar un valor alto, pero no es representativo todavía del total. Y acá lo que hacemos es la relación de los pacientes internados por abdomen agudo que fueron COVID positivos y a su vez aquellos que necesitaron tratamiento quirúrgico. Entonces vemos que de 124 pacientes que fueron positivos para COVID, de esa cantidad, 18 fueron diagnosticados de abdomen agudo, que representa un 14% de esa cantidad de pacientes. Y de esos 18, 7 pacientes requirieron tratamiento quirúrgico o ingresaron a quirófano porque se los catalogó de quirúrgicos, y de esos 7, 2 fueron apendicitis gangrenosos, 3 fueron apendicitis flemonosos y 2 apendicitis congestivos. Acá voy a hacer una salvedad para recordar un poco, para aquellas personas que por ahí no están tanto tiempo o todo el tiempo con el tema de cómo se catalogan histológicamente los apéndices. Nosotros siempre hemos catalogado histológicamente como congestivos, flemonosos, gangrenosos, y en la evolución ya los que están perforados y que ya presentan una peritonitis, que le decimos, o peritonitis localizada, y aquellos que ya perforados generan una peritonitis generalizada. Para hacer algo más sencillo, el análisis, generalmente todos los estudios ahora, la mayoría, habla de apendicitis simple o no complicada, que es aquella que no se perfora, y apendicitis complicada, que es la que se perfora. Como vemos, de los 7 que se operaron, solo 2 fueron apéndices simples, no complicados, congestivos, y los otros 5 fueron apendicitis agudas verdaderas. Y luego tenemos el análisis de los pacientes que presentaron el síndrome inflamatorio multisistémico, de los cuales se recabó, digamos, en el hospital información, y se tiene 71 pacientes que entraron con este síndrome, de los cuales fueron confirmados por laboratorio, por clínica y epidemiología 44. Acá falta el número porque me parece que me lo comí cuando hice la tabla. Pero fueron 44 los confirmados por laboratorio, por clínica y por epidemiología de esos 71. Y por abdomen agudo
de estos que nosotros confirmamos, 3 pacientes fueron diagnosticados de abdomen agudo. Y de estos 3 pacientes, 2 requirieron cirugía, de los cuales uno presentaba un apendicitis congestivo y el otro una peritonitis primaria, que es precisamente el caso que nosotros elegimos y que presentamos recién. Bueno, acá lo que nosotros tenemos es qué población pediátrica con abdomen agudo, divididas más o menos por grupos de edades, tuvimos de octubre del 2020 a marzo del 2021, haciendo una comparación con un estudio previo que tenemos del año 2015 que se realizó en el Hospital de Niños también, donde nosotros podemos ver que no ha variado mucho el grupo etario en el cual asienta esta patología, porque es algo que Ceci lo dijo justamente, los números, las estadísticas, es como que se mantienen, no solo en los distintos años, sino en distintos lugares. Hay otros países que manejan más o menos la misma estadística, por eso ya se toma como grupo donde se presenta con mayor frecuencia la apendicitis agudo, este grupo de 6 a 10 años. Así que esto es simplemente para ver que la relación de la edad y de la presentación no varía. Sí vemos acá, en esta comparación ya, donde tomamos el abdomen agudo en cuanto a el tipo de abdomen agudo y el tipo de apendicitis que presentó el chico al momento de la cirugía, la relación que tenemos en este momento, octubre a marzo 2021, con pacientes que entraron en plena pandemia en este estudio, y la relación con el año 2015, donde todavía obviamente no existía el COP2, vemos que en cuanto al apendicitis agudo, que acá ocupa el 51% en la actualidad, en el grupo estudiado en el año 2015 representaba un 67%. El grupo que acá vemos que representa un 32% que corresponde a las peritonitis apendiculares, o sea, los apéndices que ya se complicaron, que se perforaron, en el grupo estudiado en el 2015 corresponde solo un 20%. Y después, para hacer una comparación, esto que figura acá que dice este grupo de 11%, que son los apéndices congestivos, junto con este 1%, que son las peritonitis primarias, corresponderían al grupo donde podrían entrar estos pacientes de los que nosotros hablamos con síndrome inflamatorio multisistémico o COVID positivos que no tengan apendicitis agudo. O sea, dentro de este grupo estarían estos pacientes con adenitis, con líquido en la cavidad, con inflamación del ileón terminal, entrarían en el grupo de estos apéndices congestivos que nosotros le llamamos, que anteriormente, en la serie anterior, como verán, era solo un 7%. O sea, hay un incremento que quizás no es demasiado marcado, pero que sí es notorio en cuanto a las peritonitis, o sea, los procesos más avanzados, que para nosotros, la interpretación que hacemos, obviamente, como dijo Cecilia, tiene que ver con todo esto de la dificultad del paciente, del ingreso, de catalogar al paciente como sospechoso primero, de la dificultad en la evolución durante la internación, de la demora en el ingreso a quirófano porque hay que descartar una serie de cosas antes. Entonces, todo eso también puede llevar a que el proceso quizás pueda evolucionar un poco más y tengamos pacientes que han demorado en consultar, que han demorado en ser catalogados de quirúrgico y que han demorado en entrar a quirófano. Entonces, hay como un aumento, un progreso en cuanto a la evolución del paciente. Y bueno, finalmente, acá para mostrar un poco los datos de los pacientes que nosotros operamos de octubre a marzo del 2021, vemos que a pesar de que hay un 19% de pacientes que no llegaron a ser hisopados, ya sea porque en ese momento al ingreso no se tomaba el hisopado del paciente como algo de rigor, ya que una vez que el paciente entraba y se lo catalogaba de abdomen agudo, muchas veces decíamos, tiene un foco que justifique la fiebre, que justifique el dolor abdominal, es un paciente quirúrgico, no necesita hisopar. Recuerden que esto fue muy dinámico y al comienzo lo que se dijo que no era sospecha, después sí entraba en un grupo de sospecha. Entonces, hay un porcentaje de pacientes que por la razón que sea, ya sea porque no se lo hisopó o porque no necesitó el hisopado porque entró urgente al quirófano, no lo tiene. Y después tenemos un 77% que sí se hisopó y dio un COVID negativo. Y solo un 4% de pacientes que ingresaron al quirófano que se hisoparon y que dio un COVID positivo. Así que bueno, acá les dejamos las conclusiones que podemos llegar a tomar, que Ceci les va a seguir hablando.
Bueno, queremos como conclusión destacar la conducta que tenemos que tener, ya sea como pediatras o como cirujanos, frente a un abdomen agudo, siempre seguir dos principios que son de diferentes... ¿No se escucha? Que se escucha con eco, Ceci. Se cortó un poco, Cecilia. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ahí. Bien, bueno, queremos destacar en cuanto a la conducta frente al abdomen agudo, de respetar dos principios. Diferenciar lo que es el abdomen agudo médico del quirúrgico. Actuar con rapidez, ya que la morbimortalidad, en el caso del abdomen agudo quirúrgico, está en función directa con el retraso en la intervención quirúrgica. Hemos observado que la demora en la consulta por el miedo de los pacientes a asistir al hospital y por otros motivos, y además la demora de la llegada del paciente a la urgencia, hasta la intervención quirúrgica en niños diagnosticados de abdomen agudo, ¿se escucha? Bueno, y además vimos un incremento del diagnóstico de abdomen agudos, de apendicitis evolucionadas histológicamente, que es lo que decía Roxana, los cuadros ya más avanzados, pero que no se objetivizó un aumento de las complicaciones de la enfermedad. La consulta del dolor abdominal es muy frecuente en pediatría, como también lo es como síntoma del COVID. Por eso es la importancia del diagnóstico diferencial y de un trabajo articulado entre pediatras, cirujanos e imagenólogos. El desafío es en el diagnóstico oportuno de cuándo es la patología quirúrgica. Y como en el caso del síndrome inflamatorio multisistémico, que significó realmente un cambio drástico por la importancia de trabajar en forma conjunta por el pediatra, porque no es fácil aguantar un chico que se presenta con una clínica muy florida de dolor en fosa ilíaca derecha, con un compromiso hemodinámico. Muchas veces la solución más fácil es operar para nosotros. Por eso, el trabajo junto al pediatra de mantener el paciente para hacer el tratamiento más correcto, oportuno, es fundamental y sobre todo en esta época que estamos viviendo. No se te escucha, Rosana. Ro, ahí habla. Ahí está. Ahí se me escucha, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, estas son frases que hemos elegido justamente porque en lo que queremos hacer hincapié con Cecilia, que nos pareció todo el tiempo era lo más importante a recalcar, es esto del trabajo en equipo, porque es lo que nos va a permitir justamente catalogar estos pacientes como debe ser y tratarlos como se merecen. O sea, que no entremos ni pacientes de más al quirófano, ni que dejemos de operar a aquellos que lo necesitan. Entonces, restando lo que es la labor en equipo, dos frases que me sonaron, digamos, a mí cuando preparamos el trabajo. Una es, ningún ser humano es una isla, que en realidad pongo ser humano cuando viene de un poema de John Donne que dice, ningún hombre es una isla, y él hace alusión a esto, ¿no? Que cada hombre por sí solo nada, forma parte de un todo, entonces es lo que tenemos que pensar al momento siempre de actuar en una urgencia o cuando se trata de un paciente, siempre el equipo, siempre pensar que no estamos solos y que hay gente que nos puede ayudar. Y también, también haciendo alusión a lo mismo, lo que se aprende en medio de las plagas, que hay cosas que los hombres, que hay cosas son más para admirar que para despreciar, que esto lo tomé de un libro, de La peste, de Albert Camus, que es un libro muy lindo que habla de un pueblito que sufre una epidemia, una peste bubónica, y dos médicos que salen con solidaridad, digamos, a tratar de solucionar un problema que es, por supuesto, gravísimo, y que encuentran esto, ¿no? Que la humanidad tiene todavía muchas cosas para rescatar y para admirar. Así que, bueno, como para dejarlo por reflexión, digamos, ¿no? Para que nos sirva quizás seguir en esta pandemia que nos toca vivir con este coronavirus. Ay. Uy.
Y muchas gracias. Este es parte del equipo del Hospital de Niños que trabaja en la emergencia, en el servicio de cirugía, y bueno, que día a día nos acompañamos. Muchas gracias a todos por la atención y por la invitación. No se te escucha, Normita, estás hablando. Está apagado el micrófono. Hola, ¿ahí se escucha? Sí. Sí, bueno, les decía que como siempre excelente la exposición, excelente los comentarios finales. El caso clínico que presentaron nos hace pensar esto que ustedes resaltaron tanto, que es el trabajo en equipo. Varias cabezas seguramente van a dar mejor solución que una sola y piensa mejor que una sola. Así que el caso clínico fue muy bien elegido. Yo simplemente les quería hacer una preguntita acerca del flujograma que ustedes tienen en el servicio de emergencia con respecto a un paciente que se presenta con un cuadro de abdomen agudo. Actualmente, en el contexto epidemiológico actual, ¿ustedes seleccionan los pacientes para hacer hisopado o le hacen hisopado a todos los pacientes que se presentan con este cuadro? Actualmente todo paciente que se interne en el Hospital de Niños se hisopa. Perfecto, Así es, Patología. ya es perfecto. protocolo. Ingresa, se hisopa el paciente y la madre, ambos. Perfecto, me parece excelente, sobre todo ahora que tenemos acceso a técnicas diagnósticas rápidas, es una oportunidad para hacer diagnóstico. Bien, hay un comentario en el chat, hay varios comentarios, excelente. A ver, la doctora Mariana dice, excelente exposición, valorar el trabajo en equipo, cirujanos, clínicos, imagenólogos, infectología, un orgullo el equipo. Alguien saluda, que no le entiendo el apellido, Javier. Saluda a Rosana después de tantos años. Estos encuentros también nos sirven para los reencuentros. Es cierto, es cierto, es cierto. Hola, Javier. Bien, siguen las felicitaciones, muchas felicitaciones, muy buenas la charla, muy bien, chicas, muy buen trabajo. Bueno, estamos a su disposición para lo que necesiten. Sí, Yo quiero no sé si, hacerles unas si los preguntitas. participantes quieren preguntar. Bien, adelante. Le Permiso, vamos dando tiempo a los participantes que se permiso. animen. El Gil, doctor Beatriz Diego de los Weiss. pediatras. Sí, Sí, doctor. Adelante, Ay, me doctor. parece que- bueno, primero felicitarla, Ceci, excelente, doctora Burdet, mucho gusto, excelente. Yo solo quiero hacer un agregadito con esto de la toma para diagnóstico viral. En principio, el síndrome inflamatorio multisistémico nació como un síndrome post-COVID. ¿Qué quiere decir post-COVID? Que la mayoría de las veces, cuando se hacía el hisopado, salía negativo. Pero lo que sí teníamos como positivo era la IgM y excepcionalmente la IgG. Después, con el pasaje, porque esto del síndrome inflamatorio multisistémico lo hemos ido aprendiendo y ustedes lo han aprendido con el corazón en la boca. Teniendo en cuenta algunos análisis históricos del hospital. Entonces, después surge un nuevo fenotipo, que es que incluso el síndrome inflamatorio multisistémico se puede producir en ataque agudo. Y ahí viene otra cosa, que también en el hisopado podemos tener positivo en agudo. Por lo tanto, se abren las dos disquisiciones de que puede ser agudo y que puede ser post-COVID. Por lo tanto, estas dos posibilidades nos abren un espectro mucho más amplio y complejo.
pero básicamente y hasta ahora la mayoría de los casos son COVID, aunque no nos tenemos que olvidar de que puede aparecer también en espacio agudo. Solamente esta aclaración para complicarle la vida nada más. Ahora, yo solamente quiero preguntarle, porque estoy preocupado por dos puntas. Primero, porque lo que ustedes acaban de hacer es terminar de completar las manifestaciones pediátricas del COVID, cada vez más complejas y que las vamos aprendiendo, desde la diarrea y el vómito, los síntomas dermatológicos, y ahora estamos agregando esto para completar y redondear. Pregunta 1. ¿Cómo creen que el médico de atención del primer nivel, segundo nivel o allá lejos tiene que hacer y hasta dónde llega lo que él puede hacer ante un abdomen agudo en el sector periférico, le llamemos con todo respeto, y la oportunidad para su derivación al centro de mayor complejidad, que en este caso es el Hospital de Niños, que también puede ser el Hospital Avellaneda, que son nuestros dos centros de alta complejidad. Y la segunda punta es que ustedes están viendo la aparición de formas graves cada vez bajando las edades, ¿no es cierto? Entonces es una nueva preocupación. Es muy probable que muchos adolescentes, y esto coincido con la doctora Bordet, fíjense lo que ella planteaba en la cuestión de las estadísticas. Cada vez cuando son más grandes es más probable. Miren, ahí tenemos una línea media en la que no es patrimonio del Hospital de Niños, sino que seguro que varios adolescentes van a consultar a los médicos de adultos y estos zinc, ¿no es cierto?, o los abdomen agudos, muchos de ellos coinciden con la lluvia de citoquina en un grado en donde es de mayor complejidad también, y no es solamente abdomen agudo, sino todo lo que el adulto puede tener. Entonces, una alerta para los cirujanos de adultos, tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Bueno, yo un poquito voy a acotar lo que dijo doctor Weiss, esto de cómo creemos que debería manejarse el médico del primer nivel o del centro de atención primaria. Me parece que ante la duda que siempre puede surgir de un paciente que consulta con un dolor abdominal agudo, de que el paciente pueda requerir, digamos, la interconsulta con un cirujano, ante la duda de que si este chico estará desarrollando un síndrome inflamatorio o no, si es un paciente que puede entrar dentro de las características de este síndrome inflamatorio multisistémico, no caben dudas que al chico hay que derivarlo urgente al centro de mayor complejidad que se pueda. Creo que en este momento nunca los centros de atención primaria, a pesar de que ellos puedan agudizar la parte clínica, tener a disposición algún método de diagnóstico como un laboratorio o como una radiografía, que uno siempre dice son como pilares y cosas básicas. Muchas veces no las tienen, pero bueno, si pudieran tenerlo, también nos preocupa que a veces se pierde mucho tiempo tratando de determinar si es un paciente que va a necesitar una derivación, y cuando finalmente llega derivado ya pasó mucho tiempo. El chico estuvo esperando el laboratorio, estuvo esperando la placa. Entonces, a veces agudizar la mirada clínica, el ojo clínico, y ver que el paciente que requiera una atención mucho más pronta, quizás no perder tanto tiempo y hacer una derivación más oportuna. Y aquel, bueno, que quizás por gravedad, por la levedad, digamos, de los síntomas no lo requieran, bueno, quizás con ese sí me puedo demorar un poco más en pedirle algo antes de derivarlo. Pero yo creo que el paciente que te llega agudo, con mucho dolor, que vos sospechás que puede ser algo quirúrgico, sin lugar a duda hay que derivarlo. No puedes resolverlo en un primer nivel de atención. Sí, yo coincido con Roxana, sobre todo en el contexto epidemiológico que tenemos y que han habido pacientes que consultaron el centro de atención primaria. Creo que hubo un paciente que creo que falleció por esto, por la demora en la consulta. O sea, la gente continúa sin consultar a tiempo. Entonces el paciente ya llega al centro de atención primaria o al periférico en un estado bastante complicado. Entonces la derivación, yo creo que en este contexto tiene que ser. Y en cuanto a la edad que comentaba el doctor, también eso es muy importante porque
El multisistémico lo vemos nosotros en pediatría y el adulto no lo ve. Hay una serie muy grande de Estados Unidos donde ellos toman como puntos de corte los 20 años. O sea, incluyen los pediátricos hasta los 20 años para hablar del síndrome multisistémico. Entonces, sí es verdad un signo de alarma porque es lo que nos pasó a todos, nos agarró medio desprevenido porque no lo habíamos pensado. Ya creo que la mayoría de los pediatras lo tienen en mente al multisistémico y lo piensan, pero por ahí la gente de adulto no tanto. Entonces, bueno, creo que la difusión está buena de cómo manejarse. Perfecto, muy claro. Bien, acá hay una pregunta en el chat de la doctora Verónica Coxioli que les dice felicitaciones. Y la pregunta es si hisopan a todos los pacientes internados con test de antígenos, es decir, con el método rápido, o se les hace PCR, ya que son sintomáticos. No, se hace PCR la mayoría. Se hace PCR con la salvedad que ahora el servicio de infectología sí nos ha dado la posibilidad de que aquel paciente que tiene 48 horas de síntomas, que ya entra en pacientes que con un test rápido yo puedo hacer un diagnóstico de positividad y tener un poco más de base, digamos, para agarrar ese diagnóstico, porque si lo hacemos antes de las 48 horas de síntomas y nos da negativo, puede ser falso negativo. Entonces, el paciente que entra en la guardia se hace PCR, por empezar. Ahora, servicio de infectología nos dice que un paciente con 48 horas de síntomas ya puede hacerse un test rápido. No es la mayoría de los pacientes que ingresan, y mucho menos el abdomen agudo. El abdomen agudo, cuando ingresa, muchas veces hay que tomar decisiones en el acto, entonces le hacemos PCR y bueno, el paciente igual entra a quirófano. Perfecto. Gracias, doctora. Yo que se me había desconectado, quería hacerles otras preguntas. En primer lugar, felicitarlas, la verdad que el caso clínico y toda la disertación está impecable. Los mensajes que están dando para llevarse a cabo a casa también, porque de eso se trata, de que aprendamos y nos llevamos mensajes, aprendizajes. Les quería preguntar, cuando ustedes hablan de la demora en la consulta y del nivel de signo de alerta, mencionaron el tema de los profesionales y de la familia, de las dos partes. ¿Creen que eso es multifactorial, además del miedo de consultar, o la gente no está alertada en que son signos, síntomas para consultar? Porque me cuesta creer que un chico con dolor abdominal se quede en casa, digamos, que la familia, yo hago adultos, digamos, pero me cuesta creer que se quede en casa y que no lo lleven a la consulta, o visto desde otro ángulo se lo llevó a la consulta y no se lo interpretó en ese momento. O sea, ¿cuáles son las aristas que ustedes ven? Porque creo entender en todo esto es que hay que bajar el umbral de alerta en todo lo que han dicho. ¿Qué me podían comentar de eso? Yo creo que son las dos cosas, como dice usted, es multifactorial. O sea, si hay una demora en la consulta de la familia, porque no solamente en pandemia, si nos pasa que a ver, ¿por qué llega un chico en estado peritoneal a la guardia o en una apendicitis complicada? Porque son cuadros de muchos días de evolución. O sea, sí pasa que la familia no consulta. Creo que con la pandemia aún consulta menos. O sea, no lo llevan a los chicos, pero sí el nivel de alerta por ahí puede haber consultas previas, y como no hay un nivel de alerta, el chico es una panza blanda, es una panza dudosa, no termina de cerrar para una apendicitis, muchas veces se toma una conducta expectante y eso demora la derivación. No sé si Ro querés agregar algo. Sí, coincido totalmente. Es multifactorial. Vemos chicos que no han consultado porque mamá atribuyó algo que comió, pensó que ya le iba a pasar, automedican, los padres son automedicadores de dolores abdominales, sobre todo con el dichoso Sertal, que lo usan muchísimo para automedicar, y de esa manera logran muchas veces la evolución del cuadro que va solapado, no se presenta ya tan agudo. Entonces el chico como que aguanta más en la casa porque ya está medicado, y cuando llega a la consulta muchas veces ya evolucionó el cuadro bastante. Y lo otro es también,
en este contexto creo que se hizo un poco más difícil la llegada a la consulta por parte de los padres, muchas veces porque, bueno, el paciente, obviamente, dolor abdominal, vómito, y si agregamos fiebre, que muy pocos agudos lo tienen, pero algunos lo tienen, entra en un contexto de sospecha de COVID. Entonces, muchas veces, hasta que no determinamos si no es COVID, si es COVID, y después recién catalogamos por ahí de un abdomen agudo, puede llegar mucho más tarde la consulta. Así que creo que es un poco de todo. Gracias. Acá justamente la doctora Julieta Aguilar pone en el chat, muchas veces los padres medican a sus hijos y enmascaran la sintomatología y llegan tarde. Les hago otra pregunta de un caso que me ha tocado a mí direccionar. Yo hago adultos y a mí me ha consultado una familia que sigo hace muchos años, el año pasado, porque la mamá la venía siguiendo porque había tenido COVID, y una hija adolescente, te diría que creo que 18 años, cuadro de dolor abdominal, vómitos, una lipotimia, la mandé a internar, y fue un abdomen agudo médico con una amilasa muy, muy elevada, y una ecografía con agrandamiento del páncreas, o sea, como si fuera una pancreatitis. ¿Han tenido alguna situación, han visto casos así o han leído algo? El compromiso abdominal de los pacientes no es solamente, o sea, sí es mayor a nivel de la fosa ilíaca derecha, pero bueno, justamente el primer síndrome multisistémico que tuvimos en el hospital de niños, que bueno, fue muy importante para todo el hospital, sobre todo por la relación familiar que teníamos con él, presentó con un dolor abdominal generalizado y al principio era muy localizado en el hipocondrio derecho, que te hacía sospechar una colecistitis. Entonces, la inflamación no es solamente por lo que, bueno, de la fosa ilíaca derecha, sino que hay un compromiso y está descrito de vesícula, de estómago y páncreas también. Perfecto, o sea que ya han visto casos así. Otra pregunta, chicas, ¿comorbilidades asociadas a estos cuadros? ¿O son chicos previamente sanos, sin comorbilidades? Hay de todo, pero en la mayoría creo que fueron chicos sanos previamente. Sí, lo único que vimos en un registro en una serie de muchos pacientes de los trabajos que encontramos fue la obesidad, que justamente es un trabajo de Estados Unidos, y la comorbilidad que tenían los pacientes era la obesidad. La obesidad, bien. Sí, yo había leído que también en los niños como comorbilidad. Y con respecto a las medidas de bioseguridad, que ya, como ustedes han dicho, muchos de estos son post-COVID, ¿las mantenían hasta el alta? ¿Las levantaban antes? No sé si una pregunta que más bien para infectología, pero tal vez ustedes han protocolizado con ellos. Cuando el paciente es hisopado al ingreso, nosotros esperamos obviamente ese resultado de hisopado para sacarlo al paciente de un contexto de sospecha. Entonces, al ingresar el paciente al hospital y ser hisopado y queda internado siempre en sectores de sospecha, hasta que se lo cataloga al paciente de que es negativo o es positivo y ya se lo pasa a un sector que corresponde. Pero sí, el paciente no convive en el hospital, digamos, en un mismo sector con pacientes que son negativos, por ejemplo. El paciente primero ingresa por un sector de sospecha y mantiene esa sospecha que tenemos el resultado. Gracias. Bien, muchas gracias. Bien, si no hay más preguntas, entonces... ¿Hola? Bien, sí. Sí. ¿Alguien está hablando? Perdón, ¿alguien quiere preguntar? Acá hay un mensaje que dice, ¿se operan pacientes COVID positivos? Una pregunta. Daniel Solórzano pregunta. En la torta que pusimos justamente, que por eso lo queríamos mostrar, dentro de los abdómenes agudos hemos tenido casos positivos. No es la mayoría, es un 4% del total de la muestra. Pero sí hubo pacientes positivos que se operaron porque eran abdómenes agudos y
además dieron positivo. Además tenían su COVID. Bien, bien, perfecto. Bien, antes de cerrar, le vamos a dar la palabra a la licenciada Sánchez, que es la jefa del Departamento de Capacitación de Recursos Humanos. Susana les quiere hacer un comunicado. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Muchas gracias, doctoras. Excelente la exposición. La verdad que un tema muy interesante. Yo ya estoy aprendiendo de todo, pero me parece muy interesante y sobre todo en este contexto en que estamos viendo que la parte pediátrica va tristemente cobrando importancia en el marco de la COVID. Hasta el año pasado era como que todavía no era algo tan visible, pero este año se está viendo que está teniendo un protagonismo, digo triste porque, bueno, va ampliando el COVID su impacto en todos los ámbitos de la salud, lamentablemente, así que, bueno, excelente la presentación y muchas gracias por estar aquí. Yo lo que quería hacer nada más es comentarles a todos, antes de cerrar, les voy a compartir una placa comentarle que todos los ateneos que hacemos quedan grabados, ¿sí? Y una vez que están grabada la presentación completa, se suben a la página del Ministerio, al canal de YouTube del canal de nuestro Departamento de Capacitación, que está inserto en la página del Ministerio, ¿sí? Y queda incluido, por supuesto, en este caso, dentro de lo que es el ciclo de ateneos, donde vamos poniendo todos los ateneos. Ya grabados completos, ¿no es cierto?, con toda esta presentación, queda disponible para que cualquier persona que quiera acceder pueda acceder a verlos, volver a verlos las veces que sea necesario, inclusive puede bajarlos, o sea, puede descargarlos para compartirlos si quiere con otras personas. Así que, bueno, un poquito contarles eso, para que todos sepan. Y no solamente esto, sino que también, aparte de los ateneos que estamos llevando adelante, todas las otras actividades de capacitación que realice el Ministerio y que quedan grabadas, tanto que hayan sido vivos grabados como material que se elabore y se prepare, también está subido en el mismo canal y disponible para cualquier persona que quiera acceder y verlo y usarlo como elemento para visualizar, aprender o inclusive para compartir, porque bueno, todo lo que hacemos en el ámbito público está destinado para todo público, o sea, para que todo el mundo pueda tener un acceso equitativo a ello, ¿sí? Así que, bueno, un poco contarles esto, así que pueden compartir con sus colegas esta información para que puedan ver este Ateneo y, bueno, puedan enriquecerse, ¿no es cierto?, con todo lo que se presentó y se discutió respecto de este caso, ¿sí? Voy a compartir ahora un segundito. ¿Se observa ahí en pantalla general? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí, sí. perfecto. Ahí los que quieran pueden sacar una foto. Ahí lo que se ve es, para visualizar el Ateneo y el ciclo completo, pueden ingresar directamente a ese link los lleva directamente al ciclo para que bajen la lista de reproducción de los Ateneos, incluido este que ya mañana va a estar subido. Y por otro lado, quien quiera acceder al contenido de capacitación del Ministerio de Salud, lo puede hacer ingresando a la página del Ministerio de Salud. Acá tiene un recorte, ¿no es cierto?, de una muestra de la página, cómo se abre en el portal principal, y en el margen derecho buscan el icono que dice Canal de Capacitación de Recursos Humanos e ingresan ahí y tienen absolutamente todo el material disponible en distintas listas de reproducción, donde pueden seleccionar los temas que pudieran interesarles, donde tenemos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con COVID, vinculado, incluido también todo lo que es bioseguridad, los cursos de capacitación, y también tenemos presentaciones de otras temáticas generales, ¿no es cierto?, de todo lo que, de las cuestiones que el sistema de salud atiende y trabaja en relación a todas las cuestiones de enfermedades y patologías y demás. Así que pueden acceder ahí, queríamos dejarlos presentados, le pueden sacar una foto si quieren y después compartir con sus colegas y que esto quede disponible. Eso era un poquito todo, y bueno, invitarlos a que sigan compartiendo los Ateneos. Son espacios, como han dicho las doctoras, sumamente ricos de compartir experiencias
E indudablemente el mayor aprendizaje no se da en la transmisión del conocimiento, sino en la transmisión de la experiencia, porque la experiencia es la que lleva el conocimiento y la puesta en práctica, donde uno ya ve la habilidad, ¿no es cierto?, y la destreza de resolver en el plano concreto del trabajo con el paciente, poner en juego todas las herramientas que profesionalmente pueden utilizarse para resolver la situación que se presenta. Así que bueno, los invitamos a seguir compartiendo estos espacios. Muchas gracias, los dejo ahí para que Gracias, puedan... Susana. No, gracias Sí, a esto es ustedes. un flyer muy importante para difundir, para que se dé conocimiento y llegue a más personas. Antes de que cerremos, quiero leer los últimos comentarios que se han sumado al chat del doctor Miguel Noguera del Hospital Néstor Kirchner. Comenta que en adultos en el hospital sí han operado positivos, COVID positivos, generalmente hemato-oncológicos y oncológicos, y que resaltar que no se subestime la patología abdominal porque pueden coexistir COVID con abdomen agudos quirúrgicos, ¿sí? Y las felicitaciones diciendo que en el mundo quirúrgico esto impactó mucho, generaba mucho temor, miedos, dudas, y los felicita a todos ustedes por todo lo que hicieron. Así que, y que los cirujanos no pararon. Muchas gracias, y con estas palabras vamos cerrando. Si no hay más comentarios, e invitarlos al próximo Ateneo, que va a ser ya en el mes de mayo. Ya les vamos a comunicar exactamente la fecha y la temática. Y bueno, y como siempre, agradecernos que hayan compartido el tiempo, a ustedes, chicas, Cecilia y Roxana, por su sapiencia, por habernos mostrado una partecita de todo esto, que si hay una enfermedad que ha demostrado en poco tiempo lo multidisciplinario es esta. Así que nos volvió a remover un montón de cosas que venían, que todos sabemos, pero esta nos los demostró ampliamente. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias.